¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Gracias por estar otro domingo juntos a través de esta imagen, pero unidos en el Espíritu. Y pronto ya nos encontraremos para alabar juntos al Señor. Hace unos cuantos años, cuando nació uno de mis hijos, estando en la clínica, necesitaba ir a la enfermería. Así que cuando me acerqué a la enfermería a buscar lo que me habían pedido para el bebé, que recién había nacido, la enfermera tardaba, pero empecé a escuchar que atrás mío en una habitación con la puerta abierta había un matrimonio, me di vuelta, con un bebé y lloraban amargamente los dos con el bebé y escuché que se lo iban a trasladar al Garrahan, al hospital, para un estudio mucho más profundo y el bebé tenía complicaciones. Así que yo estaba ahí pensando y decía, ¿le digo o no le digo? ¿Le hablo del Señor o no le hablo? Y como la enfermera tardaba, dije, debe ser de Dios que le hable. Así que me di media vuelta, caminé hacia ellos y le golpeé suavemente la puerta. Ellos me miraron mientras se secaban las lágrimas y le dije, escuché lo que ustedes hablaban y quería comentarles que Dios puede hacer un milagro en su bebé. Y yo soy cristiano y creo en Dios y me gustaría, si ustedes quieren, juntos, ustedes que son los papás, orar por el bebé para que él tenga una señal y Dios haga un milagro en su vida. Y mientras se secaban las lágrimas, me dijeron, no, no queremos saber nada nosotros con tu religión. Yo le había dicho que era evangélico, no nos interesa. Y yo me quedé frío porque uno por los hijos hace cualquier cosa, uno pide ayuda y demás. Así que me di media vuelta y me fui bastante frustrado. Y la otra vez estando en un supermercado al cual fui a dejar mercadería, y cuando voy al chino a cobrarle, él estaba arriba de una escalera con su santuario, ellos que tienen ahí, donde le ponen saumerio, no sé si lo habrás visto, y algunos le ponen fruta y otras cosas que no venden y que quieren vender. Y ahí él estaba diciendo algo que yo no entendía, muy bajito lo decía, y le ponía los saumerios a ese ídolo que tenían ahí. Su creencia, su fe en eso. Cuando yo tuve un almacén hace unos cuantos años, venía una vecina de la otra cuadra que tenía muchos inconvenientes en la familia, había muchas peleas y discusiones entre los hijos y el esposo. Y ella siempre venía mal, pero un día venía muy, muy triste, caminando muy despacio y le pregunté qué pasaba. Y me dijo, ¿y sabe qué pasa? Que hoy la artritis me tiene mal. Entonces me mostró las manos y dice, tengo artritis deformante. Y yo agarré y le dije, escúcheme, ¿usted cree en Dios? Sí, me dice. ¿Pero usted cree en Jesucristo, que era el Hijo de Dios? Claro, me dice. ¿Y que Él fue a la cruz y murió por sus pecados? Por supuesto, me dice, usted no sabe la fe que yo tengo. Bueno, le digo, ¿qué le parece si me da sus manos y oramos a Dios? Vamos a pedirle que le haga un milagro en su vida. No, me dice, si yo ya fui a ver a los mejores médicos y no pudieron hacer nada. ¡Wow! Entonces eso quedó muy marcado en mi corazón. El título del mensaje de hoy está en Marcos 9:24, que dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y esto está basado en un pasaje del Evangelio de Marcos, donde eh, Jesús viene hacia donde estaban sus discípulos y había una multitud ahí, estaban disputando, estaban hablando, medios enojados con los escribas, y Jesús le pregunta, ¿qué están disputando ustedes con ellos? Y dice, este hombre, salta uno de los que estaba ahí, una persona, un hombre, y le dice, estos hombres que vos tenés acá, yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y que el demonio lo arrastra en el fuego y lo hace que se revuelque en la tierra y no pudieron hacer nada. Y ahí Jesús le dice, bueno, a ver, y él
tiene ese episodio con él. Y vamos a leer el pasaje que está en Marcos 9, del 22 al 27, para entrar en el tema. Y dice, y muchas veces le echaban el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice el padre, ten misericordia y ayúdanos. Porque el padre le había dicho que desde niño, Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño, dice. Y dice el pasaje 23 en adelante, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, el título del mensaje de hoy, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al demonio inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió de él, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, lo levantó y se fue. Jesús le dijo, este hombre vino a Jesús con fe en él, porque le habían dicho, hay un Mesías, hay alguien que hace milagros, ¿por qué no traes a tus hijos? ¿Por qué no traes? A ver qué él puede hacer por la vida de él. Pero él vino con fe, pero Jesús, más allá de eso, lo llamó a que crea. Le dijo, si puedes creer, para el que cree, nada es imposible. Y hay una diferencia, digo yo, una línea muy delgada entre la fe y la creencia. Nosotros todos nacemos con una fe natural, adánica, y vamos creciendo en esa fe. Aún sin conocer al Señor, uno tiene una fe. Hay gente que le tiene fe a una cintita roja, a una cruz, le tiene fe a una riestra de ajo que lo pone detrás de una puerta para que no entren los malos espíritus y ninguna hechicería. Hay gente que le tiene fe a un caballo, a las patas de un caballo. Alguien puede decir, yo sabía que iba a llegar lejos esta persona porque yo siempre le tuve fe. Le puede tener fe a un equipo de fútbol, a un ídolo, a muchas cosas uno puede dirigir una fe, a un santo, a una estampita. No, yo soy devoto de... Una vez me dijeron en el trabajo, no, no, yo, para mí el mejor de todos, de los santos, es el Gauchito Gil. Yo voy todos los años a rendirle cuenta a él. Pero durante el año entró en terrenos clandestinos, se valió con varios, se peleó con mucha gente, compró camionetas que estaban mal de papeles y las arregló y seguía trabajando. Pero él era devoto del Gauchito Gil, su fe estaba en él. Otros tienen una cruz, creyendo que esa cruz lo va a salvar de algo. Pero la verdadera fe, cuando la dirigimos, nos va a traer y nos va a llevar a muchos beneficios. Cuando nos acercamos a Dios, primeramente es necesario tener fe, como este hombre. Pero lo segundo es creer en Él. En Hebreos capítulo 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y aquí está Pablo diciendo que mucha gente puede tener fe, pero lo importante, aparte de acercarse a Dios, es creer que Él existe, creerle a Él en sus acciones, en su omnipotencia, omnisciencia, en que Dios puede hacer algo que para nosotros es imposible. Entonces yo me pregunto, ¿una persona puede tener sed, tiene fe y ser un incrédulo? ¿Es posible tener fe y ser un incrédulo? Porque la credibilidad nos hace que cada uno de nosotros viva de acuerdo a lo que uno cree.
no a lo que profesa por fe. Yo me voy a mover y vos te vas a mover de acuerdo a lo que vos crees, aunque tu fe diga otra cosa. Y es importante esto porque la iglesia del Señor, en estos tiempos tan difíciles que cada día son peores, tiene que demostrar en cada uno de sus hijos la creencia que tiene, en qué cree, más allá de lo que profesa como fe. Porque claro, uno a lo largo de los años uno puede ver que una persona, un predicador, ha hablado, ha profesado, ha hablado de Cristo, pero su vida cambia, su vida no es correcta, no está de acuerdo a lo que Dios estableció, a sus mandatos. Y entonces comienzan a modificar, a adulterar la palabra de Dios para sentirse bien. La palabra de Dios no cambia. Cuando yo vengo al Señor, vengo por fe. Hay una fe salvadora que empieza en mí. Yo empiezo a madurar en fe, pero es necesario llegar a creerle. ¿Por qué? Porque la fe genuina, la fe ferviente, fuerte, se ve en las dificultades, en los problemas. Si a mí me va en el trabajo, me aumentan el sueldo, cambio el auto, o comemos, me visto bien, voy de vacaciones y tengo una fe bárbara, así reparto fe, el que quiera fe que venga y le doy. Y soy una sonrisa y me río todo el día. Pero cuando vienen los inconvenientes, cuando hay una enfermedad en un hijo incurable, cuando hay un cáncer acechando, cuando la muerte se acerca, verdaderamente es el momento en donde nuestra fe es probada y va a ser creíble o no. Hace muchos años eh, ya tenía a mi nena y perdimos un bebé de 5 meses en la panza y fue terrible eso para nosotros. Mi esposa y yo sufrimos mucho, lloramos mucho, nos afligimos. Fue algo muy duro, algo que no esperábamos, pero entendimos que era la voluntad de Dios. Y jamás ni ella y yo dudamos que estábamos bajo la mano de Dios y que Dios había permitido esto. Y que esta era una prueba más acerca de nuestra fidelidad a Dios. Así que te animo que cuando vienen esas dificultades es para fortalecer tu fe, para que tu credibilidad, lo que vos crees, se fortalezca, sea cada día más fuerte, para que puedas hablar de un Cristo vivo que ha cambiado tu vida y tu destino y que te sostiene y aún en medio de las circunstancias, no importa la tormenta, Él está con vos, está conmigo. Esa es la fe que nosotros tenemos que eh, eh, mostrar con lo que creemos. Cuando nuestra fe está dirigida a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. En donde vos estás podés decir amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él veía más allá de la cruz, el sufrimiento, lo que iba a padecer. Él estaba mucho más allá, su vista estaba más allá del sufrimiento. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Nuestra fe tiene que ir madurando día a día, fortaleciéndose. En momentos difíciles de nuestra vida es ahí donde nuestra fe es probada. La fe en Dios viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, eso lo dice Romanos 17. La fe viene por el oír. Ahora, uno puede ir los domingos a la reunión,
un grupo casero y escuchar la palabra de Dios. Y dice, bueno, ya la oí, tengo fe, tengo una fe, a mí nadie me va a mover de esta fe. Pero el diablo, que es muy astuto, sabe de nuestras condiciones y de nuestra entrega a Dios, para que Él sea el Señor de nuestra vida, porque cuando tenemos fe comenzamos un camino de salvación y el señorío de Cristo en nuestra vida hace que nos comportemos de acuerdo a lo que creemos. ¿Estás de acuerdo? Tengo fe, pasa el tiempo, pasan los años, vienen tentaciones, vienen problemas y yo sigo adelante. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. En Cristo creo, en Él creo. Y ahí es donde se afirma eso y los demás dicen, wow. Y la gente lee la Biblia a través de nuestras acciones. Por eso, hermano, o vos que me estás mirando quizás por primera vez, te digo que Cristo es el que cambia tu vida en cuanto uno se entrega totalmente a Él. Y Él cambia nuestro destino. Y después vivimos en un mundo lleno de problemas sobre los problemas y no los problemas que nos aplasten a cada uno de nosotros. Cuando en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra oír significa entender y comprender ese mensaje, esa palabra. Y esto es importante. Porque si yo no entiendo y yo no comprendo esa palabra de lo que Dios dice para mi vida, yo voy a vivir de acuerdo a lo que entendí. Y voy a predicar y voy a hablar de acuerdo a lo que yo interpreté, pero puedo estar haciendo las cosas incorrectamente porque no entendí la palabra de Dios. Porque quizás no la leí bien, porque no tuve revelación, porque nadie me enseñó. Y yo vivo incorrectamente la fe. La vecina que tenía me dijo, no sabe la fe que tengo. Y yo dije, bueno, mejor. Bueno, pero vamos a orar a Dios para que haga un milagro. No. Si fui a ver a los mejores médicos y no pudieron hacer nada, ¿dónde está Dios? ¿En qué cree ella? Quizás si le hubiera invitado a una campaña iba. Y capaz que se cantaba los coritos. Pero cuando yo le decía, vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu vida. No, no, si los médicos, los psicólogos, los psiquiatras no pueden hacer nada. Hay una enfermedad incurable, crónica, pero para Dios no hay enfermedad crónica, no hay infertilidad, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y eso es el camino del verdadero cristiano, de aquel que se entrega a Cristo. En Juan 8:31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí Jesús le estaba diciendo algo tan importante que lo tenemos que agarrar para nosotros, para vos. Dice, si vosotros permanecéis. El tema de la fe es permanecer en Cristo. Porque si yo cuando tengo un problema yendo a la iglesia y Dios no me lo soluciona y me voy, yo fui por mi problema y no por Jesús, no fui por Dios. Mi fe va a durar hasta que Dios me dé lo que yo quiera. Y si yo voy a la iglesia y soy tentado y entro en otro camino, y mi fe llegó hasta ahí, no llegué a creerle a Dios. Dice, si permanecemos, seremos, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Si alguien quiere ser discípulo de Jesús, tiene que permanecer. Leyendo la palabra, incorporando la palabra, viviendo el señorío de Cristo en nuestra vida. El mundo va a conocer a Cristo por nuestras actitudes. En el trabajo. ¿Qué opinan de vos en tu trabajo? ¿Qué dicen?
Si se burlan y se ríen, estamos iguales. A mí me pasa lo mismo. Si alguno dice algún chiste porque vos sos evangélico, está bien. Ahora, si ninguno no pasa nada y el ambiente es el mismo y te reís y entras en ese ambiente de jolgorio mundano con muchas cosas y vocabularios, bueno, no hay diferencia. No se siente en ello que hay alguien que está viviendo el reino de Dios. La fe es acción, no es pasiva. ¿Eh? La fe nos lleva a movernos, a hacer cosas para el Señor y ahí esa fe que va madurando empezamos a creer. Pero digo yo que a veces el diablo es tan astuto que aún dentro de la iglesia nos hace creer cosas que no están bien. Que la forma de hablar y las expresiones y las malas palabras, no pasa nada. Es solamente un par de palabras. Y nos hace creer que nuestra boca, que es lo que habla de lo que hay en nuestro corazón, con palabras sucias y obscenas. Y nos hace creer que no pasa nada. Que si ya me bauticé, me gané el boleto al cielo. Que todo cristiano que se bautizó, no importa lo que haga, tiene que ir al cielo. Tiene el boleto comprado al cielo. Y el diablo nos hace creer eso, o a algunos le hace creer, que a un bautizado entrando en fornicación, adulterio, robo, lascivia, un montón de cosas, se ganó el cielo igual porque una vez se bautizó. Y el diablo nos hace creer eso. Muchos. Nos hace creer que teniendo al Espíritu Santo ya basta. Eso es todo. Recibí, me bauticé. Recibí el Espíritu Santo. Ahora puedo decir malas palabras, hacer lo que yo quiera. Total, no pasa nada porque ya tengo al Espíritu. Y no lee la palabra bien. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que el espíritu se apague en uno por los pecados, por las cosas que hacemos, que no nos arrepentimos, no pedimos perdón y nos hacemos una cosa y la otra y la otra. Y el espíritu se apaga y se va, así como vino, se va. Y nos quedamos con una religión, con muchas palabras en nuestra mente, pero no llenos del Espíritu Santo y renovados, como fue el mensaje anterior, de ser renovados por el agua que viene del trono de Dios. Tengo al Espíritu Santo y soy renovado en las aguas del Señor, en las aguas eternas, la palabra, en el Espíritu. Algunos creen que porque es pastor o un líder o apóstol, tiene permitidos. No dice la Biblia eso. Y el diablo hace creer eso. Que es permitido porque tengo la chapa de pastor. No, hermano. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es irse al infierno conociendo la palabra de Dios. Habiendo estado en el camino de Dios, lo peor que le puede pasar es irse al infierno. No me quiero imaginar eso. ¡Ay de mí! Hay que guardar el Espíritu Santo, hay que tener honra y respeto a Dios, entrega total cada día al Señor, para demostrar cuánto nos hemos entregado a Él. Eso nos puede hacer creer el diablo en todas estas cosas, que vamos a ganarnos el cielo no importa lo que hagamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la iglesia y hablamos y nos sentimos llenos del Señor y ese gozo inefable que hay adentro nuestro y nuestra fe está dirigida a Jesús, al Señor, a Dios Padre, al Espíritu Santo? Amamos la iglesia, amamos los hermanos, amamos, nos entregamos de tal manera que, ¿en qué puedo servirte, Señor? Y ahí estamos, colaborando, haciendo algo en la obra, haciendo comida para darle a alguien de comer, en un ropero, a lo mejor cosiendo ropa, para darle a los pobres, a aquellos que no tienen. Ofrendando, diezmando, estando en una cosa, en la otra, metido en la obra del Señor.
Qué lindo. Cuando todo eso está dirigido verdaderamente al autor y consumador de la fe, nuestra vida comienza a vivir un camino precioso. Comienza a vivir el reino de Dios en la tierra antes de llegar al cielo. Porque el gozo del Señor lo tenemos que tener en la tierra. Si crees, y bueno, vamos a ver la gloria de Dios. Le dijo Jesús al hermano de Lázaro, a la hermana. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¡Qué lindo! Cuando nosotros verdaderamente nos dirigimos con esa fe y aumenta esa fe y creemos y se nos va la incredulidad de algunas cosas porque aún podemos dudar de Dios. Sí, yo esto sí, pero en esto no estoy de acuerdo, me dijeron una vez. En esto sí, pero en esto no estoy de acuerdo yo con Dios, porque estamos en otro tiempo. Ah, bueno, dije yo. ¿Qué nivel para discutir con Dios de que se equivocó Dios y que Él no está de acuerdo con Dios? Dios sigue siendo Dios. Un árbol necesita de la tierra para ser árbol, pero la tierra no necesita del árbol. Si el árbol lo sacan de la tierra, se muere, y la tierra sigue siendo tierra. Y Dios es lo mismo. Si alguien dice, no, en esto no estoy de acuerdo con Dios porque los tiempos que vivimos, es un árbol que no va a tener raíces en la tierra. Dios sigue siendo Dios. Ahí cuando nos acercamos a Dios y nos centramos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. En Juan, un pasaje muy conocido, Juan 11, precioso, 25 y 26, dice así. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el que cree está en el cielo, porque el que cree se va al cielo. El que ha creído en Él, con su vida y con sus actitudes, con su forma de vivir. Y vos luchás y yo también. Primeramente con el cuerpo, con la carne. Con esta mente, que el diablo actúa a través de la mente y vienen los pensamientos. A veces nos equivocamos, a veces nos podemos poner mal. Pero lo importante es arrepentirse a Dios y decir, no quiero hacerlo más esto. No, ayúdame, Señor. Ayuda, le dijo este hombre, mi incredulidad. Otros le dijeron, aumenta nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podemos orar por vos? Venga a tu reino. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Este tiempo de pandemia, este tiempo que pasó casi, no lo puedo creer, todo el invierno, casi un año sin reunirnos. También ha sido una prueba, no de la fe, de lo que creemos. ¿Seguimos creyendo después de todo esto en el Señor? Después de las pruebas y dificultades, ¿seguimos creyendo en Él? ¿Aumentó nuestra credibilidad a Dios o no? ¿Nos aferramos a este tiempo de estar solos y aislados y distanciados en el Señor? Qué importante. Si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Nuestra forma de vivir va a evangelizar. Un evangelista, todos tenemos el don de evangelismo, de evangelizar, de dar la buena noticia. Pero si yo le digo, qué lindo que es el Señor, que vos no sabés lo que te va a cambiar la vida y esto, y yo le digo, no me digas sí. Y entonces viene mi Señor y le digo, basta, salí de acá, me tenés cansado. Y yo te voy a decir, y entonces proclamo una fe y vivo de otra manera. La gente va a ver en lo que yo me muevo, cómo vivo, y después va a decir, tiene razón, él vive de acuerdo a la fe que proclama. Porque el Señor viene a buscar una iglesia de creyentes, porque fe, hay mucha fe en todos lados. Pero Él viene a buscar una iglesia creyente de los que creen en Él y viven de acuerdo a su voluntad. Qué importante es esto, hermano. Qué importante si vos me estás mirando por primera vez. Es que el Señor te mira y viene a buscarte y está en tu ayuda. Pero también te dice, si puedes creer, te animás a creer.
¿Cómo no me voy a animar? Sí, creo, Señor. Yo creo. Esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros. Cuando centralizamos nuestra fe en el Señor, entonces seremos luz y sal. Cuando creímos de verdad y vivimos lo que confesamos con nuestra boca, entonces somos luz y sal. Podemos ser una media luz, una luz media. Y por ahí la sal no sala mucho. Luz y sal vamos a ser todos cuando entremos en esa credibilidad en el Señor. Amén, hermano. Seremos más que vencedores en este mundo, en las situaciones, porque hemos creído. Porque lo que hemos proclamado con la boca los estamos viviendo. Y aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Miren, hermano, yo he visto, y seguramente vos también, hermanos que han padecido cáncer, una diabetes fulminante que los llevó a la muerte, problemas en el corazón que pude hablar con ellos en los últimos momentos, y ellos siempre proclamaron su creencia, afirmaron en quién habían creído antes de partir de esta tierra. No los escuché protestarle a Dios, decirle, tanto que trabajé en la obra y mirá ahora tan joven y me voy a morir. ¿Cómo puede ser? ¿Y dónde está Dios? No. Hablaba con unos hermanos y les decía, hace unos cuantos meses tuve un sueño. Y en ese sueño estaba en un velorio de alguien conocido, pero no supe quién era. Y yo estaba sentado con la cabeza gacha, mirando el piso, y viene una persona y escucho que me dice, ¿y dónde estaba Dios en esta situación? ¿Dónde estaba Dios en este problema? En lo que pasó, ¿dónde estaba Dios? Y yo le dije, y Dios estaba donde lo dejó. Qué importante es lo que hay en tu corazón para el Señor, tu credibilidad. Somos los creyentes de Jesús. Somos los fieles de Dios, los que vivimos de acuerdo a su voluntad. Somos los bienaventurados. Y para terminar, un pasaje, un personaje quizás de este hombre, este discípulo de Cristo que aún conociendo los milagros, las cosas que hizo, estaba con Jesús, estaba con él. Vio hacer milagros. Digamos que tenía fe. Y sí, porque le seguía. Pero resulta que los otros discípulos se encontraron con Jesús resucitado y vinieron corriendo a decirle, nos encontramos con el Señor y hemos visto sus manos y sus pies. Ah, no. Conmigo no. Supongo que habrá dicho algo así. Vamos a leerlo en Juan 20, del 25 al 29. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él le dijo, si no vierto en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y la fe que tenía, porque él le seguía a Jesús. Tenía fe, pero no creía en él. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Ya sabemos de quién hablamos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, Jesús ya lo había escuchado, él no estaba cuando dijo eso, pero Jesús lo escuchó, Jesús te escucha, Jesús te escucha. Y le dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mis costados. Yo no sé, yo no hubiera hecho eso, no sé vos, pero ver a Jesús que fue golpeado, maltratado, y mirarlo ahí y atreverme a meter la mano en su mano, el dedo en su mano, meterle la mano en las costillas.
No sé vos, la verdad que admiro a Tomás que pudo hacer eso y metió su mano y metió su dedo en su mano. Y Jesús le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, te animo a que seas un creyente de Dios. Uno que vive de acuerdo a lo que dice la palabra, que incorpora la palabra a su vida y con sus acciones la vive para que el mundo crea. Si no, no va a creer. Lo vas a invitar a la iglesia y un día él va a crecer y va a madurar y va a tener conocimiento y va a decir, pero escúchame, lo que estás haciendo está mal, porque la palabra dice otra cosa y vos que lo llevaste al Señor, estás equivocado, estás viviendo incorrectamente. Te animo a llenarte del Espíritu Santo, a renovarte, a tener una relación más estrecha con Dios, a leer la palabra y a vivirla para ser ejemplo a tu esposa, a tus hijos, a los vecinos en el trabajo, en donde andes, sea un ejemplo. ¿Te vas a equivocar? Seguro que te vas a equivocar. ¿Vas a fallar? Y seguro. Por eso Jesús pagó por los pecados pasados, por los de ahora y por los que voy a cometer. Ya los pagó en la cruz. Ahora, no volvamos a tropezar con el mismo pecado. Que el Señor te bendiga. Que esta semana el Espíritu Santo te renueve, llene tu corazón y esta palabra de ser creyente del Señor sea un avivamiento en tu corazón. Que el Señor te bendiga, te siga bendiciendo. Nos vemos en la semana en la charla de desarrollo del discípulo de cómo en casa. Que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos pronto.